Buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver sobre las leyes de Kepler, vamos a ver algunos temitas, ¿sí? Pero primero vamos a ver sobre las leyes de Kepler, ¿ya? Entonces en este momento yo les voy a compartir. Bien, ¿en qué consisten las leyes de Kepler? Johannes Kepler fue un seguidor de Copérnico, ¿sí? Contemporáneo a Galilei, ¿sí? Entonces ellos coexistieron en la misma época, que enunció una serie de leyes matemáticas para poder explicar las órbitas planetarias. Él se dedicó a estudiar el sistema solar y llegó a varias conclusiones que difieren en algunos aspectos de las conclusiones de Galileo. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una comparación de varios estudios. Johannes Kepler nació en 1571 y murió en 1630. ¿Ya? Él fue alemán, fue un matemático, astrónomo y astrólogo. Él fue una figura clave en la revolución científica. ¿Sí? Él estudió el movimiento de los planetas, sus masas, etc. Esto sucedió en el siglo XVII. Él tuvo muchas obras, pero su gran obra como científico, en esta destacan las leyes del movimiento planetario. Estas leyes son tres y son conocidas como las leyes de Kepler. Él fue profesor de matemáticas en el seminario de Graz, en Austria, y pocos años después se convirtió en ayudante del astrónomo Tycho Brahe, quien con su trabajo él aportó numerosos datos y muy precisos acerca de la órbita de los planetas. Y luego las utilizó Kepler. Finalmente adquirió el cargo de matemático imperial de Rodolfo II y sus dos sucesores. Bueno, ahí en esa época eran los reinados y demás, ¿no? Bueno, aquí es un poco de historia sobre él, ¿no? Que durante la estancia con Tycho Brahe, a Kepler le fue imposible acceder a los datos de los movimientos de los planetas, ya que Tycho se negaba a dar esa información, ¿sí? Él cuidaba mucho sus teorías. Y tras la muerte de Tycho Brahe, Kepler pudo acceder a estos datos, ¿sí? De las órbitas planetarias, que durante años él había recolectado. Afortunadamente, Tycho se centró en el estudio de la órbita de Marte, con una órbita elíptica, ¿sí? Muy acusada y de manera que le hubiera sido imposible a Kepler darse cuenta de que las órbitas de los planetas eran elípticas. Inicialmente Kepler dio a las órbitas una forma circular por ser la más perfecta de las formas, pero los datos que observó no se ajustaban a la realidad porque son elípticas. Y ahí fue cuando Kepler comprendió que debía abandonar el círculo, lo que implicaba abandonar la idea de un mundo perfecto. A él le costó llegar a la conclusión de que la Tierra era un planeta imperfecto. Y en esa situación, él se preguntó si los planetas son lugares imperfectos y por qué no deben serlo las órbitas de estos. Entonces, al ser los planetas imperfectos, quiere decir que la Tierra es achatada en los polos y ensanchada en la zona ecuatorial, ¿verdad? Entonces, no es una circunferencia perfecta, no es un círculo perfecto. Entonces, como dijimos, a él le costó llegar a esta conclusión de que la Tierra era un planeta imperfecto. ¿Ya? Y finalmente él utilizó la fórmula de la elipse, una rara figura descrita por Apolonio de Pérgamo que encajaba perfectamente en las mediciones de Brahe. Ahora con Galileo Galilei, ¿quién fue él? Él nació el 15 de febrero de 1564 y murió el 8 de enero de 1642. Vivían poco tiempo antes, no eran tan longevos. Entre tanto, él mejoró el telescopio y él rompió con las leyes aristotélicas. Él fue astrónomo también. Él enunció la primera ley del movimiento y se enfrentó a la Iglesia y su Inquisición. En la época de Galileo Galilei, que fue por el siglo XVII, estaban en la época de la Inquisición y a ellos los consideraban brujos o que tenían ideas del demonio. Entonces, por esta razón, los quemaban.
¿sí? En la hoguera. Esa fue la época de la Inquisición. Pero ustedes saben, simplemente eran estudiosos, ¿no? Estudiosos de los planetas, leyes, teorías que ellos planteaban para poder eh, descubrir, ¿sí? Descubrir muchas incógnitas que ellos mismos se planteaban. Ya eran pensadores, eran filósofos. A ver, la siguiente está aquí. Entonces aquí tenemos la primera ley de Kepler. ¿Y en qué consiste la primera ley de Kepler? Sí, señor Suki, yo ya acabo de leer su mensaje. Tranquilo, sí, ya le voy a registrar. Yo también estaba con problemas de mi internet. Ya. A esta hora el internet suele ponerse tan lento que sí tiene problemas de conexión bastante seguido. Entonces, vamos ahí, continuamos. La primera ley de Kepler nos dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. El Sol está en uno de los focos de la elipse. ¿Y cuál es uno de los focos de la elipse? Si ustedes ya han visto el tema de geometría analítica, la parte de elipses, ustedes saben que el foco de una elipse está aquí, el foco 1 y el foco 2, ¿sí? Aquí tenemos el eje. Este es el eje menor y el de acá es el eje mayor, ¿ya? Aquí tenemos un planeta, ¿ya? Y tenemos el perihelio y el afelio. Entonces, los focos de una elipse son los puntos que cumplen que la suma de sus distancias a cualquier punto de la elipse es siempre la misma. Y según Galileo, los planetas describen órbitas circulares. Bien, ustedes se estarán preguntando, ¿qué significa el perihelio? Este es el punto más cercano de la órbita de un cuerpo celeste alrededor del Sol. Si usted se da cuenta, este es el perihelio, ¿ya? Pero también tenemos otra definición que es el afelio. Si el perihelio es el punto más cercano, el afelio se alcanza a principios de julio, ¿sí? En contraste con el perihelio o punto de la órbita terrestre. Este es el perihelio, el punto de la órbita terrestre más cercano, y este sería el punto de la órbita terrestre más lejano al foco, ¿verdad? O sea, en este caso estamos hablando de los planetas. No se confundirán, no le vayan a decir, profe, a la profe de mate, es que está el punto en el perihelio. No, esto es en cuestión de las leyes de Kepler, ¿sí? En sentido de cómo giran los planetas. Con la elipse nosotros solamente tenemos el foco, los ejes, el eje menor y el eje mayor, el foco 1 y el foco 2, ¿ya? El perihelio y el afelio se trata es del movimiento de los planetas. ¿Y qué pasa cuando la Tierra está en el afelio? Cuando la Tierra está en su afelio, su radio vector respecto al Sol es la máxima y a este instante se le llama afelio. Entonces su radio vector, mire, el radio vector es la máxima. Aquí si yo saco un radio vector hasta aquí, ¿sí? Este es el máximo punto del radio vector. Si ve que es súper grande, si yo saco, digamos, de aquí a acá, es mucho más corto, ¿ya? Y se utiliza la noción de afelio en el terreno de la astronomía siempre, ¿no? Y se trata del punto más distante de la órbita de un determinado planeta respecto al Sol. Entonces, este es el punto más cercano al perihelio y el afelio es el punto más distante de la órbita de un determinado planeta con respecto al Sol. ¿Ya? Bien, y tenemos la segunda ley de Kepler. Los planetas se mueven con una velocidad areolar, ¿sí? Esta velocidad areolar es constante, ¿ya? Y esta es la velocidad con que un objeto recorre cierta área en el tiempo, ¿sí? La velocidad areolar es la velocidad constante con la cual un objeto recorre cierta área
a través del tiempo, ¿sí? En el que se traslada de un punto A un punto B. Quiere decir que es la línea que une el planeta con el Sol, ¿ya? Y este barre áreas iguales en tiempos iguales. Bien, y además, cuando el planeta está más alejado del Sol, o sea, está en su afelio, la velocidad es menor que cuando éste está más cercano al Sol, o sea, el perihelio. Y los planetas describen órbitas planas y estables, recuerde. También estos recorren la órbita siempre en el mismo sentido. No es que nosotros vamos recorriendo y después se da la vuelta y recorre por el... No, no, no. Siempre recorren el mismo sentido. Y además se mueven bajo la acción de las fuerzas gravitatorias. Ya. El área, aquí tenemos unas áreas, 1, 2 y 3 son iguales. Área 1, área 2 y área 3. ¿Ya? Esas son iguales. Un planeta recorre las distancias AB, A'B' y A'B', en el mismo tiempo, a una velocidad que varía, pero a una velocidad areolar constante. ¿Ya? Entonces van a ser iguales, ¿sí? Mire, aquí tenemos, parecería que es menor, pero cuando está en el perihelio, ¿sí? Entre A y B, habrá la misma distancia. Por ser esta una elipse, ¿sí? Vamos a tener que recorrer las mismas distancias en velocidades diferentes, ¿sí? Porque la velocidad varía entre cada una de estas. La velocidad es constante aquí, ¿sí? Dentro de cada una de estas, entre A' y B' es constante. Pero en esta va a recorrer más rápido, en esta un poco más lento y en esta mucho más lento, ¿ya? A eso me refiero. Entre A y B, entre A', B' y entre A', y B', es constante la velocidad, pero entre cada una de ellas, de estos espacios, va a variar. Y nos encontramos con la tercera ley de Kepler, que para cualquier planeta el cuadrado de su período orbital, este es el período orbital, el cuadrado de su período orbital, es directamente proporcional al cubo de la longitud, ¿sí? Entonces será proporcional al cubo de la longitud, ¿sí? Del semieje mayor al de su órbita elíptica, ¿ya? Todo esto es una constante, no es una constante. Donde T es el periodo orbital, es el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, ¿sí? La distancia L es la distancia media del planeta con el Sol y K es la constante de proporcionalidad. En matemática, el semieje mayor de una elipse siempre será la mitad del diámetro más largo, ¿ya? Y en astronomía, este es equivalente a la distancia media de un objeto que orbita alrededor de otro, ya que el objeto central, que en este caso es el Sol, ocupa uno de los focos. Ya estoy cargando el libro, ya lo tenía cargado, pero como suelen caducar las páginas. Ya, entonces chicos, aquí tenemos solo déjenme mover las barritas porque cada vez que... Listo. Bueno, ya hablamos sobre Kepler y Brahe, el heliocentrismo y ellos tenían la teoría, ¿sí? Brahe era una transición entre la teoría de Brahe presentaba una transición entre la teoría del heliocentrismo y la teoría del geocentrismo. ¿Ya? Entonces él afirmaba, Brahe afirmaba que el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra, ¿sí? Eh, y que ésta permanecía inmóvil, ¿sí? Y que el resto de los planetas giraban alrededor del Sol, pero que la Tierra era el centro. Kepler, por su parte, creía que el heliocentrismo, ¿sí? Él creía, pero estaba también apoyado
en la teoría de Copérnico, y él sostenía que los planetas giran alrededor del Sol, o giraban alrededor del Sol, describiendo una trayectoria circular. Él creía que era circular. Después se dio cuenta, cuando los cálculos encajaron, cuando Brahe murió, de que esta trayectoria era elíptica. ¿Qué es el heliocentrismo? Esta es una teoría científica que consideraba el Sol como centro alrededor del cual giraba todo el universo, ¿sí? Esta fue la hipótesis de Copérnico. Él fue el impulsor del heliocentrismo, ¿ya? ¿Y qué es el geocentrismo? Que el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra. Solo la Luna gira alrededor de la Tierra, más no el Sol. El Sol sí gira, pero no, solo tiene una órbita muy pequeñita en la que gira, ¿sí? Y los demás planetas giran alrededor de él. ¿Y por qué giran todos los planetas alrededor del Sol? Y el Sol es el foco de esta elipse que forman cada uno de los planetas, porque la gravedad del Sol es tan grande que tiende a atraer a todo lo que está a su alrededor, ¿sí? Entonces, gracias a la gravedad del Sol, nosotros nos mantenemos en nuestra órbita y tenemos una gravedad, se genera una gravedad en nuestro planeta. Nosotros ayudamos a generar una gravedad, o sea, nuestro planeta, generar una gravedad en la Luna y así en todos los planetas, ¿verdad? El Sol es quien provee de esta gran fuerza para que todo este sistema solar esté completamente unido. Bien, ya vimos las tres leyes de Kepler. Sí, estas sirvieron de pista para la formulación de la ley de la gravitación universal, ¿ya? Y esta a su vez justificó la existencia de las leyes de Kepler. Y combinando las leyes de Newton con la ley de la gravitación universal, podemos deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento. ¿Sí? Las leyes de Newton nos permiten explicar el movimiento de los astros y también de los proyectiles aquí en la Tierra. ¿Sí? Además, proyectiles artificiales, ¿no? Además, estos son creados por el ser humano. Y también las leyes de Newton permiten explicar toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. Bien, la física y la geometría van mucho de la mano. Entonces, tenemos que saber geometría analítica, tenemos que saber cálculo para poder avanzar en temas mucho más complejos de física. Entonces, decíamos que la primera ley de Kepler, el planeta tiene movimientos elípticos, dice, ¿sí? Alrededor del Sol y situándolo a este en uno de los dos focos de la elipse, ¿ya? Foco 1, foco 2. El perihelio es el punto más cercano, ¿sí? Al Sol de un planeta cualquiera. Todos los planetas pueden estar en un perihelio o en el afelio, ¿ya? Vamos a seguir. Bien. La segunda ley de Newton, como ya vimos en la presentación anterior, ¿sí? Ahorita estamos revisando un poquito lo del libro. En la segunda ley de Newton, en la segunda ley de Kepler, el radio vector de un planeta y el Sol barren áreas iguales en tiempos iguales, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos un planeta de masa 1 moviéndose alrededor del Sol, al vector posición entre el planeta y el Sol en cualquier instante lo denominamos R. Este es el vector posición y este es el vector posición. Esta ley nos indica que si el planeta de masa 1 se mueve de la posición 1 a la posición 2, tenemos la posición 1 a la posición 2, en un tiempo delta t, que es la variación de estos tiempos, ¿sí? Este tiempo es desde 0, digamos, hasta x tiempo. Y en otro momento se mueve en el mismo delta t de la posición 3 a la posición 4, acá. Las áreas correspondientes que barre el vector R, ¿sí? Que es el vector posición,
en un tiempo delta t son iguales, ¿sí? Entonces, puede ser aquí que esté más lejos, pero el área es más pequeña y aquí esté más ancho. Entonces, vemos, parecería que este es más pequeña y este. Son áreas iguales. Área 1 y área 2 son iguales. La tercera ley o ley armónica se llama, es la tercera ley de Kepler. Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de la órbita elíptica, y este es constante, en donde t es el periodo del planeta y r es la distancia promedio al Sol. Recordemos que cuanto más alejados están los planetas del Sol, más lento van a moverse. Las leyes se aplican a todos los planetas, no solamente al planeta Tierra. Y los cuerpos celestes que orbitan bajo la influencia de la gravedad. ¿Ya? Las leyes de Kepler son muy importantes, ¿sí? Entre otros aspectos, se debe a que estas definen la trayectoria y el movimiento de los planetas, asteroides y cometas alrededor del Sol, ya que la rapidez de los astros no es constante y su trayectoria siempre será elíptica. Cuando un astro está más cerca del Sol, o sea, en el perihelio, se mueve más rápido que cuando está más alejado, o sea, el afelio. Recuerda, perihelio más cerca, afelio más lejos. Cuando está en el perihelio se mueve más rápido y cuando está en el afelio se mueve más despacio, ¿sí? Porque está más alejado. Entonces, chicos, la tarea es la página 75. ¿Listo? Sí, solamente van a realizar la página 75. ¿Ya? La ley de la gravitación universal ya vimos, ¿sí? La siguiente clase vemos la aplicación de la dinámica, ¿ya? Y ya en la plataforma ustedes vean las actividades que les pongo y la tarea también ya les pongo, página 75. Ok, chicos, que tengan una bonita tarde, un buen provecho. ¿Y tienen alguna Hola, actividad, dicen. Listen, Esto que hace la actividad de la entonces plataforma. listen, no me puso falta. Clase. Chao, chao. Oiga, dice. Cuídense mucho. Hasta luego, Listen.